Buenas noches, bienvenidos a Panorama Tucumano, bienvenidos a este programa 326 de Panorama Tucumano, el último de este 9º año consecutivo en el que estamos saliendo a través de La Gaceta, a través de Canal 11 de CCC y últimamente a través de Canal 7 de Flow. En este último programa de Panorama Tucumano vamos a mirar para atrás, vamos a revisar qué ha pasado este año. Qué cosas que seguramente ya no te acordás o seguramente no te queda el impacto que seguramente viviste. Y lo vamos a revivir con los mismos periodistas de La Gaceta que han ido desarrollando estos temas. Vamos a estar con Gaby Baigorri, vamos a estar con Juan Manuel Montero, vamos a estar con Álvaro Medina, vamos a estar con Carolina Cerveto, con Marcelo Aguaysol, con Bruno Farano, con Nicolás Iriarte y con Gustavo Rodríguez. Los 8 periodistas de La Gaceta van a repasar los distintos momentos que se vivieron en el año, que nos impactaron, que nos hicieron pensar. Pero por otra parte van a dejar un desafío. Nos van a contar qué piensan ellos, cómo miran ellos 2026 para que estemos preparados para llegar a este nuevo año. Vamos a un corte y cuando volvamos estamos con ellos. Auspician este programa Gobierno de Tucumán, Macro, EDET, Honorable Legislatura de Tucumán. El 29 de noviembre de 1928 sale al aire por primera vez LB7 Radio Tucumán. Radioteatros, Programas folclóricos, deportivos, noticieros, que continuamos escribiendo junto a profesionales, administrativos, técnicos, operadores, productores, periodistas, locutores y, por supuesto, nuestros oyentes. LB7, 97 años de historia. En Tucumán, la salud mental es un derecho y una prioridad en la agenda pública. Con amplio consenso político y social, la legislatura sancionó la Ley Provincial número 9.923, un nuevo marco integral para cuidar la salud mental y prevenir el suicidio. Una norma construida con el compromiso de todos los sectores, que promueve la prevención, el acompañamiento y la inclusión. Porque una legislatura que escucha y acompaña es una legislatura de todos. Conoce la Ley 9.923 y otras leyes provinciales en www.leyesyDecretostucumán.gov.ar. Honorable Legislatura de Tucumán. Muy buena. Seguí llegando primero a todos. Anticipa la jugada. Eso vale mucho para este trabajo y para cualquiera, ¿eh? Dale, vamos. Cuando sentís que nadie da 2 mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Pensá en grande. Pensá en Macro. Son los trailers que recorren los diferentes barrios de San Miguel de Tucumán en un principio, como así también van a llegar al interior de la provincia, llevando profesores, llevando capacitadores para que en diferentes especialidades se editen cursos y luego el Ministerio de Educación le da un certificado, con lo cual esa persona puede realizar trabajos para llevar dignamente el ingreso que hoy su familia está necesitando. Y esto es lo que hoy estamos entregando. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. La Gaceta Estudiantes. Si estudias en alguna de estas universidades, tenés totalmente bonificado el acceso a lagaceta.com más tarjeta Club La Gaceta por 1 año. Sumate ahora escaneando este QR.
La Gaceta está con vos. ¿Te pasó que el bondi no llega donde vos sí? Eso ya cambió. En Yerbabuena, el Munibus crece. Tenemos 3 nuevas unidades recorriendo la ciudad y 4 líneas: roja, verde, azul y naranja. Seguimos llegando donde otros no. Con transbordo incluido, cambias de línea sin pagar de más. Fácil, práctico y conectado. Munibus, el transporte que eligen los vecinos y que te lleva donde querés estar. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Estamos de vuelta y estábamos conversando cuando fuimos al corte con Álvaro Medina sobre la cuestión ecológica, de alguna manera, que nos marcó, nos hirió, nos asustó, pero también sirvió para tomar conciencia a lo largo de 2025 de las cosas que pasaban, como Álvaro lo define, con los 4 elementos. Álvaro. Habíamos hablado, en principio, como te contaba, de las inundaciones. El segundo problema es la temporada de fuegos, o sea, la temporada de quemas forestales en Tucumán, sobre todo relacionada con la actividad azucarera, ¿no? Y la quema de banquinas, esta cultura de la quema que existe en la provincia, que si bien es un problema histórico, ahora diferentes investigaciones le dieron un marco de datos y de registro que permite dimensionar y tomar decisiones sobre el asunto, ¿no? Entre ellas una investigación del Laboratorio de Estudios Ambientales que determinaba que diariamente el aire contaminado de Tucumán, derivado de las quemas, todo esto probado científicamente, es diariamente hasta 3 veces mayor de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 3 veces mayor. Y anualmente eso puede llegar hasta 6 veces mayor. Ni hablar momentos especiales en pueblos cercanos por ejemplo, a cañaverales, donde se producen quemas, que la contaminación a la que están expuestos esos ciudadanos puede llegar a 60 veces mayor. Eso, de alguna manera, de toda esta información que planteó la Gaceta en diálogo con la comunidad y diferentes sectores, generó, digamos, una alarma, porque estaría esto repercutiendo, no solo disminuyendo entre 3 y 4 años las expectativas de vida de los tucumanos, sino repercutiendo en el sistema de salud. Ahora, los desafíos frente a estas dos cosas... Te los dejo para después, como a Gaby. Bien, te quedas pensando, ¿sí? Está bien. Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó este año? Bueno, tantas cosas. Y me ponía a pensar, y obviamente las cosas de mitad de año, de principio de año, quedan muy viejas. No te acordás. No te acordás. Y son más melancólicas. Más melancólicas. Y me parece que sí, que está fresco. Y me situé en mayo, por ejemplo, una madrugada en la que dije me tengo que levantar a las 4 de la mañana. ¿Qué hacía a las 4 para trabajar? Para aprender la tele. En realidad Guillo estaba trabajando mucho más que nosotros. Guillermo Monti. Guillo Monti, en Roma, para ver el funeral del Papa. O sea, este año se murió el Papa Francisco. Y creo que vos hablabas de pasión en algún momento, de otros sentimientos, y me parece que fue impactante, creo que hasta para la gente que por ahí o no lo quería tanto o no comulgaba por ahí con la religión. Fue algo tremendo, tanto la noticia como su funeral, el seguimiento de su funeral, y nos despertó emociones que hasta yo mismo me planteé en ese momento, en esa madrugada, viendo el funeral. Primero el peso de levantarse a las 4 de la mañana a trabajar. Y claro, y después el alivio de haberme levantado y haber visto, como no haberse perdido un buen partido un hito de fútbol, histórico. Digamos. Exactamente. ¿El hito de 2025 fue el fallecimiento del Papa? Yo creo que sí. Y te trascendería un poco las secciones, ¿me entendés? La sección de información general, policía. ¿Vos te animás a desafiarlo a Álvaro, a Gaby? Al aire de Álvaro, bien. A la cintura política no sabemos, de Gaby. Trajiste el mejor. A la droga que trae. A la droga de Gustavo. Fue uno de los días que más vistas tuvimos en YouTube. ¿Qué más vistas tuvimos? Bueno, de hecho... Y todos los videos del Papa también. No es casual lo que dice Gaby, porque más de 1.400 millones de personas se supone que vieron por televisión el evento, más los cientos de miles que estaban en la Plaza San Pedro. Y esto nos llevó a otro hito histórico, que es, el cónclave como algo, que hace 13 años no vivíamos, 12 años, si no me equivoco, perdón. Y lo que fue la asunción y la elección de León XIV, de Robert Francis Prevost, que con menos emotividad, porque es alguien recién llegado, pero
Y no era argentino. Y no era argentino, exactamente. Pero sí el primer papa estadounidense con todo lo que en ese medio ambiente, en ese microclima político y religioso significa, ¿no? En el funeral del papa, bueno, estuvo Donald Trump, el presidente de Ucrania, se los vio conversando. Bueno, realmente creo que fue algo muy importante. Forma parte de lo mismo, pero son dos episodios ¿Qué más tú diferentes. trajo 2025? Bueno, pensaba también en otra madrugada, ya en junio. Está desvelado. Estoy desvelado. No, en ese caso se desveló Matías Aguad, que se vive desvelando, y el que nos encontró nieve acá en la esquina. Nieve en la esquina. Todo el equipo. Así. Todo el equipo, en realidad. Y la verdad yo, claro, trataba de pensar en este anuario y pensaba en formato de páginas. Bueno, ¿cuántas páginas llevó? ¿Cuántas notas en la web nos llevó? Y la verdad el tema de la nieve fue algo increíble. No hubo otro tema, por lo menos para mi sección en ese momento, que la nieve. Que lo que implicaba la nieve. ¿Por qué, Che? ¿Por qué? El tema clima es un tema que es un tema muy sensible a quienes nos ven, a quienes nos siguen, pero nosotros periodísticamente también, ¿no? Es un tema de trabajo totalmente, constante. Sí, es un tema muy sensible. La lluvia, si nos pensamos así como también contaba Bárbara, el fuego, la lluvia, todos los elementos, la nieve es algo, me parece que nos hace sentir parte de algo. A ver, es como, no sé, como si tuviéramos playa por 10 minutos. Tenemos playa, bueno, vamos, 10 minutos, nos metemos y salimos. Cosa que no tenemos acá la nieve, no somos ni Aspen, ni las leñas, ni nada de eso. Y bueno, y es como además el tema de los chicos, de ir de jugar, de armar un muñeco. Hay mucho... Nos cambia la vida. Exactamente. Sí. Pues transversal también. Totalmente. Nos afecta a todos, digo, por igual, a diferencia de otros hechos noticiosos por ahí. Exactamente. ¿Algún otro hecho así que nos sacudió? Yo tengo esos tres como los más fuertes. Tengo desafíos, pero bueno, eso me parece que para me después. va a frenar. Pero no, me quedé pensando en algo que anduvo dando vuelta hoy también, que es en el caso, yo estoy deformado, en la película Belén. En la película Belén, que hoy superó el primer y gran corte de la Academia de los Oscars, está entre las 15 películas, mejores 15 películas extranjeras. Sí, del mundo. Exactamente. El 10 de enero se va a saber si efectivamente forma parte de la terna final. Y sí, creo que es un evento, y ahí ya nos toca directamente a nosotros como tucumanos. Nos toca el tema, nos tocan las actuaciones, porque no solo estamos hablando de un tema tremendo, sino de actrices y actores tucumanos. Se habla en tucumano. Se habla en tucumano, se pide mirinda, se pide tortilla. Sí, es una manera de llevar Tucumán a... Nico, ¿qué te emocionó de 2025? Bueno, como empecé la pequeña sección, lo del Papa me emocionó. ¿Sí? ¿Te emocionó? Lo del Papa me emocionó. Me hizo pensar, por supuesto, en mi papá, y creo que en todos los papás. No es gratuita la palabra y la coincidencia, pero bueno, es despedir a alguien que nos ha acompañado mucho tiempo. ¿Y qué te dolió? Y me dolió, creo que la basura, por ejemplo, es un tema... ¿Que duele? Me parece que sí. Los casos de violencia escolar, los casos de bullying, me parece que son temas que han dolido. Que fueron materia de trabajo durante todo el año, ¿no? Totalmente. Te dejo pensando en los desafíos. Dale. Gustavo, ¿cómo Federico, estás? ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasó este año? Tuviste trabajo, no podés quejarte en nada. Tuviste trabajo a la madrugada, a la noche, a la tarde. Sí, yo en eso sí, en el área de policiales no es como la gente de información general que se va a dormir tranquilo. Que excepcionalmente se despierta en una madrugada. Escucha eso, Nico. Sí. Nico, amigo. Vamos. Bueno, no, este año hay dos hitos que son muy importantes, que van a marcar un antes y un después en la provincia. Mira. Uno es el avance del narcotráfico a nivel regional. Quedó muy reflejado en Tucumán con la cantidad de droga que se incautó. Ajá. Por primera vez en la historia de Tucumán se secuestró más de 1 tonelada de cocaína.
con respecto al año pasado estamos hablando de un incremento de un 300%. 300%. 300%. Pero el dato, digamos, si se quiere, escandaloso, es el incremento del secuestro de marihuana, que llega en este año, con respecto al año pasado, a más del 1.600%. Upa. ¿Eso qué habla? Son demasiados indicios, demasiadas pruebas que el norte del país se ha transformado en un lugar de producción de marihuana. Eso por un lado. Por el otro lado, los grandes cárteles de droga del mundo se están especializando en producir su propia droga. Entonces, no es descabellado pensar y confirmar que tenemos organizaciones criminales internacionales operando en la zona. Tú, cuando pasan estas cosas, o cuando vos decís lo que decís, es un tema que me gustaría ver cómo lo encuadrás vos como especialista. Es como que no me va a tocar, como que no me llega, como que no es mío el tema, ¿no? Es decir, yo cuando estoy en mi casa capaz que no lo incorporo como un tema que atraviesa directamente a la sociedad. Lo que decía Nico, o lo que decía Álvaro, es decir, las quemas, la falta de los problemas en el aire, lo que decía Nico, bueno, se ha muerto el Papa, hay una película, me llegan, pero hay cosas como esta que parece que pasaran en lugares lejanos, ¿no? Sí. Y sin embargo, están, sí, inciden, sí, y afectan. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Y puede ser mucho peor. Lamentablemente tengo que decirte eso, porque si bien es cierto, nosotros estamos lejos todavía del centro del narcotráfico. Tucumán es un punto esencial en el tráfico porque está en una ubicación geográfica. Está en el centro. En el centro, exactamente. Sí. Es como en la época de las colonias. En la época colonial, Tucumán era un punto central en lo que era el transporte de mercaderías. Todos los caminos conducían a Tucumán de alguna manera. Exactamente. Ahora estamos pasando por la misma situación. Salta, por ejemplo, que creo yo que de las provincias afectadas por el narcotráfico es la peor de todas, ha tenido un exponencial crecimiento de todos los índices de inseguridad. Y eso se debe a una sola razón, que los especialistas ya denominan narcocriminalidad, es decir, los delitos que están asociados al tráfico, la comercialización de drogas. Por ejemplo, el secuestro extorsivo, el robo, los asaltos, los homicidios. Correcto. Hay mucho de eso que genera preocupación entre las autoridades y los especialistas. Hay que evitar que la narcocriminalidad se instale en Tucumán. Y además es una cuestión social y de salud, porque si Tucumán en algún momento llega a ser centro de distribución de droga o el avance narco se instale en Tucumán, va a haber mucho más adictos. Gustavo, esto es para preocuparse. Sí. ¿Hay algo en 2025 que puedas rescatar? Sí. A ver. La baja de los índices de homicidio, ajá, que es de un 40% hasta hoy, hasta hace 6 horas, un 40% menos que el año pasado. Hace 6 horas, o sea, durante 6 horas no has trabajado, Gustavo. No, sí. Bueno. Un 40% menos que el año pasado, que van a catapultar a la provincia en una de las jurisdicciones con menor índice de homicidio en el 2025. Mirá qué lindo. Y el otro dato importante también, que es un dato parcial, es la disminución en los delitos contra la propiedad, llámese robo, hurto, arrebato, en un 30%. ¿Y por qué parcial? Porque en Tucumán, como pasa en el resto del país, hay muchísimas cifras en negro, es decir, casos que no se denuncian
entonces las estadísticas son débiles. Son débiles. No así el caso de los homicidios, porque una muerte no se puede esconder. Correcto. Gustavo, hago un rápido repaso sobre los desafíos y cerramos con vos el bloque. ¿Te parece? Perfecto. Gaby, ¿qué va a pasar en 2026? En 2026 me parece que va a ser una puja por sobrevivir políticamente. Sobrevivir. Sí, porque es un año sándwich hasta el 2027. Y Bien. si algo nos gusta acá a los tucumanos y a los políticos tucumanos, adelantar un poco el reloj también en los tiempos políticos, según lo que venimos viendo, por lo menos tenemos ansiedad política, entonces me parece que vamos a vivir una antesala de un año electoral bien fuerte. Además de muchas noticias que tienen que ver, por supuesto, con las reformas nacionales. Y por otro lado, me parece también que queda pendiente la reforma, Fede. Porque, ¿Va a haber reforma o no el año que viene? Qué pregunta. No lo sé, realmente. No. Pero me parece que si el gobernador quiere que haya reforma, el vicegobernador quiere que haya reforma, gran parte de los tucumanos probablemente quiera que haya una reforma. Yo no le voy a hacer la pregunta a Gaby, pero yo creo que ni el gobernador ni el vicegobernador quieren que haya reforma. ¿Vos decís que no? Yo digo que no. Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa en 2026. No sé. Álvaro, desafíos para 2026. Bueno, en el tema inundaciones, sí. Creo que es positivo que se hayan realizado nuevos diagnósticos actualizados, que se hayan desarrollado ciertos proyectos, algunos de ellos incluso hoy se anunció parte de la financiación en un diálogo entre la Municipalidad de San Miguel y la provincia. Hay un interés, hay un compromiso de mejorar esta situación y no es menor que existan proyectos, cosa que no había claridad en el desarrollo de este tipo de cuestiones a principios de año. Yo creo que el compromiso está, que se está discutiendo también la cuestión de que el área metropolitana tiene que pensarse en su conjunto. Sí. Hay un diálogo de diferentes actores que va hacia ese lado y me parece a mí que las discusiones al menos van por el camino correcto, lo cual es esperanzador, hay que seguir el tema. Y sobre los incendios, creo que es positivo que dentro de un contexto nacional que no es favorable para el financiamiento de la ciencia en su conjunto, el proyecto Break to Change se expande a todo el norte argentino gracias al trabajo del Laboratorio de Estudios Ambientales con la Universidad de Chicago, que financia en su totalidad esta expansión, y se va a poder monitorear el aire que se estaba monitoreando en Tucumán en 9 provincias más de todo el norte. Y todo esto cuenta con apoyo también de los diferentes gobiernos, lo cual también es esperanzador en esta lucha contra el fuego en el norte argentino, ¿no? Demasiado optimismo en esta mesa. Nico. Bueno, creo que un buen desafío es, pensemos en el Día del Amigo, que pasó, y la diferencia... Un lío bárbaro, sí me acuerdo. Bueno, la diferencia con lo que fue el Día del Niño. Estamos hablando de la basura, estamos hablando del Parque 9 de Julio, que es como un termómetro en ese sentido. Y en base a campañas, en base a, a la voluntad de la gente, a lo que hizo la municipalidad también, a un montón de cosas, se pudo mantener el parque limpio, y fuimos el lunes, fuimos el domingo y no había basura. Me parece que en este tema que hablábamos de la basura y lo que duele, creo que es un buen ejemplo. Y también me parece el tema del transporte. No, nunca... No me imaginaba que iba a decir malas palabras acá. Simplificar. ¿Vos crees que va a haber solución definitiva? No, pero es un desafío. Tiene que ser un desafío. Perfecto. Y no fui yo, Fede. No traje yo el tema de transporte. Y ¿por qué no también más salas de teatro llenas, más estadios repletos con artistas ¿No que hay nunca salas de han teatro venido? llenas? Y yo creo que las del teatro independiente están llenas, pero me parece que las más grandes, las del mainstream, no siempre se llenan, son a veces precios que están por encima de nuestras posibilidades, pero lo digo como también que vengan mejores artistas, que podamos disfrutar de la cultura. Me parece que la intención y la gente, y es un desafío para todos, para nosotros y como para los productores y para los artistas. Gracias, Nico. Gustavo. Bueno, yo no voy a ser tan optimista. Más periodística me parece que va a estar la cosa aquí. Bueno, hay un proyecto que es importante, que es el que lanzó el gobernador Osvaldo Jaldo, de hacer que la provincia haga un control aéreo para evitar los vuelos narcos. ¿Hay muchos vuelos narcos? Sí. El problema es que por las fallas de los sistemas no sabemos cuánto. Claro.
el 80% de los vuelos narcos detectados fueron por errores del piloto a la hora de descargar la carga y un aterrizaje de emergencia, o porque cumplieron con la meta de transportar la droga y dejaron las avionetas abandonadas para que no los detengan. Es una idea que lanzó el gobernador con lo que es importante, que buscó el apoyo de la Nación. La Nación le dijo que sí está interesado, pero además medio que lo eligió para que fuera el hombre que liderara una especie de unión entre las provincias de la región para ayudar a la Nación a combatir el narcotráfico. Soy pesimista en los resultados. No en los resultados que se pueden generar este tipo de operativos, sino porque no veo un compromiso político de las otras provincias para unirse contra la lucha del narcotráfico. Esto lo estamos viendo. Tucumán lanzó con mucho éxito el llamado Operativo Lapacho, y las autoridades, tanto policiales como los funcionarios del área de seguridad, pidieron a las otras provincias hacer lo mismo, pero hasta aquí no ¿Algún otro desafío? Sí, mantener los números, los buenos índices de seguridad. O sea, la estrategia aplicada hasta ahora está buena, dio sus resultados, pero no nos olvidemos que el delito siempre va mutando, va cambiando. Y hay que buscar, si es que no funciona esta estrategia, hay que buscar otra. Pero se da en un momento difícil por la cantidad de denuncias de corrupción que hubo contra la fuerza. El trabajo será duro, y yo no descartaría que en los próximos meses haya algún tipo de cambio, no sé si en la plana mayor, pero sí en los cuadros superiores de la policía. Bien, gracias Gustavo. Bueno, hemos escuchado la palabra de los especialistas, hemos escuchado la palabra de los editores que directamente llevaron durante el año distintos tópicos dentro de la redacción y que te fueron informando a vos a través de las distintas plataformas de la Gaceta. Y tenemos lo que nos dejó un invisible acá, que es nuestro editor fotográfico, que es Diego Arauz, quien nos dejó algunas fotos para que despidamos este bloque, que te van a hacer acordar de cosas que pasaron durante el año. Veamos. Ese es el actor del Eternauta, César Troncoso, que estuvo acá en la provincia, un éxito tremendo, ¿no? Nico, de las plataformas. Sí, lo entrevistó Ruth Plate, una de las actrices de Belén, justamente. Mira, fue toda una revolución. Sí. La intervención de Juan Bautista Alberdi, el municipio, a propósito de también lo que hablaba Gustavo, ¿no? Un poco cómo atraviesan todas las fotos. Ahí se mezcló, ¿no? Sí, política y esto que porque había funcionarios metidos hasta presos, creo. Esto es el triunfo de Atlético ante Boca. Lo dijo con ganas. Sí, y que va Atlético, que le ganaba a Boca y a River. Algunas alegrías. Sigamos. Bueno, esto es lo que hablabas vos, ¿no? Esto es para decir un poco más bajito. Un pésimo comportamiento de la sociedad y una reivindicación de la misma sociedad, ¿no? Sí, esto que hablábamos, del día del amigo al día del niño. La boleta única, la boleta única de papel en las elecciones fue una experiencia nacionales. muy fuerte para los tucumanos votar de una manera diferente. Sin cuarto oscuro, sin sobre. Tal cual. Pero que 2000, salvo en Alberdi, claro, y que en 2027 va a ser muy difícil que se cumpla, ¿no? O sea, se va a cumplir, vamos a votar cosas nacionales, presidente, senadores, pero no gobernador. Así es, Fede. Serizola, es decir, la sentencia, ¿no? Sí, el día de la condena, de la sentencia. Sí. El día de la sentencia. Estas fotos de Analia Jaramillo, sí. Tal cual. El gato Gustavo, Rodríguez. ¿Qué tema, no? Ahí está hablando de corrupción, es la casa del comisario Beltrán. Que según la denuncia utilizaba presos y otros policías para hacer trabajo en su propia casa. Sí. Qué papelón.
Gaby, todo un trabajo de Gaby Baigorría acá para que tengamos un nuevo debate acá, en este mismo estudio, y escuchamos la palabra del de los, equipo de de los la candidatos. Gaceta Play, tremendo Por trabajo. supuesto que sí. No estoy minimizando nuestro equipo de trabajo. Estuvo pero lindo, ¿no? Con la que nos peleamos fue con Gaby. Sí, estuvo lindo, ¿no? Estuvo lindo. Estuvo lindo. Sí. ¿Qué más? Maravilloso. La peregrinación, ¿no? De hace muy poco en la reducción, otra Sí. foto de Analía Jaramillo, ahí estuvo con Ariane Armas, de las 5 de la mañana. Gente ¿Cómo se caminando. levanta temprano? Información Madrugando, general, ¿no? madrugando. Qué bárbaro. ¿Ve, gato? ¿Qué más tenemos? Es capaz que se acuesta. No. ¿Cómo? El Great Hobby World. Encuentro Esto cultural. Fue, Sí. exactamente, ¿Qué es esto? fue un domingo, vienen al estilo. No me digas que a las Comic-Con. 5 de la mañana. No, esto fue a las 6 de la tarde. Bueno. Los muchachos ya ¿Qué resaqueados. era esto? seguramente. Perdón. Esto es como un encuentro de juego de roles, no me está saliendo la palabra Sí. en inglés. Bien Cosplay, de Comic-Con. dice Cosplay, eso. Eso Gracias, dice la producción, yo no lo conozco. Gracias, Florencia o Graciela, quienes están ahí. Florencia. Bueno. Y bueno, ahí están todos disfrazados. Estuvo, si no me equivoco, Ariane Armas también ahí. Fue un domingo. ¿Qué más pasó este 2025? Qué tema, encantó. Qué tema. Esto me emociona. Sí, Esto me emociona realmente. Me encantó. Chicos, entusiasmados con el estudio de la historia de Tucumán, que más allá de la competencia nos dieron clase de la... Nos dieron clase. Nos contagiaron la importancia del estudio en tiempos donde el celular, donde las pantallas, donde, como decías vos, Nico, el bullying y otras cosas horribles que pasan a veces en los colegios, tenían este antídoto, ¿no? El antídoto del trabajo en equipo, del estudio y de una sanísima competencia por mostrar lo que se sabía, ¿no? Sí. Y además no de cualquier cosa, era historia y historia de Tucumán, que cuán poco ganadores, sabemos, por lo Sí. menos algunos. Creo que están los ganadores ahí en el centro. Sí, en el sí, centro están los últimos, los de la los Escuela de finalistas. Monteros. El estado de los canales, una foto tomada desde el aire por Matías Vieito, donde, bueno, otro tema también que... Un poco lo que hablábamos. Sí, lo que planteas vos recién, Álvaro. Claro, esta foto muestra la alegría del fútbol, la alegría de Estudiantes de La Plata, pero detrás de esos papelitos hay todo un escándalo, ¿no? Uy, todo lo que está pasando con la AFA. Este es el otro festejo, este es el festejo del Día del Niño que vos destacabas recién, Nico. Exactamente. Ya no es la vergüenza de la sociedad, sino la alegría de trabajar, de haber trabajado en forma mancomunada para que las cosas estén mejor. Y la última de este bloque. ¿Qué fue, Gustavo, esto? Eso fue la destrucción de un supermercado en Delfín Gallo. Por una especie de tornado que hubo hace no mucho tiempo atrás. Un ciudadano. ¿Te acordaste chino. de algo de esto? ¿Te reviviste cosas? Bueno, nosotros sí. Nosotros nos hizo recordar coberturas y vivencias. Espero que este repaso nos sirva y estos desafíos también para encarar de otra manera 2026. Vamos a un corte y seguimos repasando 2025, pensando lo que puede ser 2026 con otros colegas de la Gaceta. Ya volvemos. Socio Decano, es hora de activar tus beneficios. Accede a contenido exclusivo en lagaceta.com. Descuentos en combustibles, supermercado, indumentaria, gastronomía, turismo y mucho más. Acceso a eventos y sorteos. Activa ahora tu suscripción en lagaceta.com y obtén tu tarjeta Club para no perderte nada. La Gaceta está con vos. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Contá más. Tenía un brillo único. Su color... En Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
socio decano. Es hora de activar tus beneficios. Accede a contenido exclusivo en lagaceta.com. Descuentos en combustibles, supermercado, indumentaria, gastronomía, turismo y mucho más. Acceso a eventos y sorteos. Activa ahora tu suscripción en lagaceta.com y obtené tu tarjeta Club para no perderte nada. La Gaceta está con vos. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Contame más. Tenía un brillo único. Su color... En Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. En Tucumán, la salud mental es un derecho y una prioridad en la agenda pública. Con amplio consenso político y social, la legislatura sancionó la Ley Provincial número 9923, un nuevo marco integral para cuidar la salud mental y prevenir el suicidio. Una norma construida con el compromiso de todos los sectores, que promueve la prevención, el acompañamiento y la inclusión. Porque una legislatura que escucha y acompaña es una legislatura de todos. Honorable Legislatura de Tucumán. Atención, socios de Club La Gaceta. ¿Querés ahorrar más? Todos los jueves disfruta de un 15% de descuento en Hiperlibertad. Club La Gaceta e Hiperlibertad juntos para que ahorres cada jueves. La gente apenas llega a la rotonda del Mollar, tiene la posibilidad de tener una hermosa vista desde el dique y todos los valles que lo rodean. Y luego dejar habilitado este Cristo aquí en Tafí del Valle, en la Quebradita, con una vista fantástica, como así también alumbrado público en el acceso principal de Tafí del Valle. Pedirles a todos que cuidemos nuestros valles, respetemos a nuestros ancestros, a nuestras comunidades originarias y también trabajemos por el progreso de esta jurisdicción. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. En Tucumán, la salud mental es un derecho y una prioridad en la agenda pública. Con amplio consenso político y social, la legislatura sancionó la Ley Provincial número 9923, un nuevo marco integral para cuidar la salud mental y prevenir el suicidio. Una norma construida con el compromiso de todos los sectores, que promueve la prevención, el acompañamiento y la inclusión. Porque una legislatura que escucha y acompaña es una legislatura de todos. Conoce la Ley 9923 y otras leyes provinciales en www.leyesyDecretostucumán.gov.ar. Honorable Legislatura de Tucumán. Estamos llegando a este fin de año con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Estamos haciendo entrega tanto de microcréditos como de microemprendimientos. He sido beneficiada con un microcrédito. Nosotros nos dedicamos al cultivo de hongos gírgolas comestibles en la sala. Y bueno, muy agradecida con el gobernador Jaldo, por supuesto, que siempre apoya a todos los emprendedores. Hay que destacar esa gran decisión del emprendedor, de esforzarse más, de sacrificarse más para que su familia, sus hijos, sus nietos puedan vivir dignamente. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.
21:35, estamos en vivo y continuamos revisando qué pasó en este 2025. En este bloque estamos con Marcelo Guaysol. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Estamos con Carolina Cerveto. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Fede? Buenas noches. Que no nos veíamos. Un montón. Al aire. Al aire. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. Fede. ¿Vos? Bien, muy bien. Y Juan Manuel Montero, ¿cómo estás? Fede, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Marcelo, ¿qué pasó en 2025? La vida. La vida y 3 años y casi en uno. Y casi un gobierno. ¿Cómo fue? Pero vos fíjate, hace rato estaba leyendo las declaraciones de Ricardo Arriazo, uno de los economistas más escuchados por y que tuvo mucho protagonismo este año. Y sí, su voz fue muy... Se la siguió atentamente. Muy acertada en cuanto a los diagnósticos que hizo, mucho más que Melconian, ¿no? Que tuvo más exposición también, y que Juan Carlos de Pablo, que antes de la legislativa... Me parece que a de Pablo estar tan cerca del presidente lo incomoda un poco. Yo creo que sí. Incomoda su voz, ¿no? Su veredicto, digamos. Y vos sabés que coincido con Ricardo en el hecho de que al gobierno de Milei lo salvó la caballería de los Estados Unidos. A ver. ¿Por qué? Empezó el año con una pauta realmente muy optimista de crecimiento del 5.5%, una inflación que vamos a terminar ahora en casi 0,7, 1% mensual y con un nivel de actividad que tendía al crecimiento, ¿no? Sin embargo, arrancamos así con el presupuesto. ¿Eso estábamos en qué momento del año? Enero, febrero. Perfecto. O sea que los eneros siempre son traumáticos. El que viene va a ser traumático porque tenemos el tema de la reforma y también el tema de los dólares, porque el 9 de enero hay que pagarle a los acreedores casi 4.200 millones de dólares y el ministro de Economía sigue pasando la gorra por todo el mundo, ¿no? Probablemente haya este sistema que se llama repo, un crédito garantizado por bonos, y más lo que recaude a través de la cotización del Bonar 29N, que este bono en dólares con el cual la Argentina después de 8 años... ¿Pero eso significa que enero va a ser un mes de algunas tensiones o no? Más que de tensiones, de realismo, ¿no? ¿Por qué? Si te vas a Brasil, no va a ser el enero de este año. Ajá. ¿Por qué? Porque vos te ibas, por ejemplo, a cualquier playa. Sí. Terminemos con 2025, después me contás qué pasa en 2026. Llegamos hasta abril sin cumplimiento de metas, solamente con el ancla fiscal, y había que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se hizo eso con la ayuda de Estados Unidos, silenciosa hasta ese momento, y después se dejó flotar la economía. ¿Qué pasó? Llegamos a julio y el dólar empezó con los vaivenes. Por eso decía que había una montaña rusa en la cual nos metimos y la economía cayó. Volviendo y parafraseando lo que decía hoy Ricardo Arriazo, cuando mueves el dólar, mueves todos, y eso es la historia argentina, ¿no? 130 años de historia económica en la que el dólar, inclusive antes de Bretton Woods, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, ya tenía estas tensiones y cíclicamente volvemos a lo mismo. Yo recuerdo de tantos años haciendo economía que había 2 personas que seguían los ciclos muy bien respecto de las crisis. Uno era Alfonso Pratcay, que tenía un mapa que era impresionante de todas las crisis, y un poco más acá Esteban Domecq, el director de INVEC, consultora, que realmente han seguido estos ciclos, y cada vez que hay problemas con la economía, el dólar está en el medio, ¿no? En el tema de los costos, y lo sentimos nosotros, porque de pronto pasamos al segundo round, que era hasta las elecciones, y apareció precisamente Donald Trump. Hoy hablaba con un analista internacional que me decía, y le preguntaba, ¿dónde está Argentina? Me dice, en el contexto internacional. Y Argentina no figura en el contexto internacional. ¿Por qué? Y porque no existe, por tantas historias de incumplimientos, Argentina no debería estar en el mercado voluntario de créditos. Sin embargo, está en la agenda de Donald Trump. Y estar en la agenda de Donald Trump es estar en el mundo, precisamente porque él es el que catapultó vía Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, una persona que se escuchó entre septiembre y octubre más que el apellido Messi en la Argentina, y que
indudablemente ha terminado siendo el Messi de la economía, que le permitió al gobierno ganar las elecciones. Porque vos fíjate qué sucedió. Le dio una inyección con esto de anuncios del swap, la plata que iba a llegar, la plata que nunca llegó, pero que sin embargo cambió el ánimo del mundo respecto de la Argentina. Y la perspectiva política. Por supuesto que sí. Lo mismo que en las elecciones. Vos fíjate que hasta que no vino Javier Milei a Tucumán, la Libertad Avanza no movía el amperímetro de la forma como lo hizo, porque obtuvo 2 bancas precisamente por esa visita que tuvo el presidente y por la acogida que tuvo en Yerbabuena, que cambió en cierta manera el horizonte de la Marcelo, oposición. cortito así, 2 palabras nomás, decime, ¿qué fue China este año? China fue la amenaza y sigue siendo la amenaza para sobre todo para la actividad industrial, porque la apertura de las importaciones por parte de la gestión del presidente Javier Milei ha significado una reducción de costos. Hasta compras domésticas respecto de China, todo, no solamente de la industria. Shein, Temu, sí. No hay franja etaria que no hable ese idioma, Federico, y estamos prácticamente en el celular comprando cualquier cosa que llegue tanto de un courier. Pero no hay plata. No es plata. Es un movimiento ilusorio de divisas que no siente la balanza comercial. Por eso mismo dice la Unión Industrial, y que hace algunas horas se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para decirle: frenen esto. No puede ser que la industria nacional esté en estos momentos prácticamente al borde de la quiebra. Lo estamos viviendo, Federico, en Tucumán, con las textiles. Las textiles no pueden levantar la cabeza y están al borde siempre de la suspensión. Lo vemos también con, por ejemplo, Scania, que por una cuestión también de producción, de vez en cuando hay suspensión de productividad en la planta de Colombres. Marcelo, te dejo pensando qué va a pasar en diciembre, estos pequeños días que quedan de diciembre, pocos días que quedan de diciembre, y me contás esto que me ibas a contar de lo que viene en 2026, ¿sí? Perfecto. Carolina, ¿qué pasó con la educación? Bueno, pasaron muchas cosas. Por ahí hay algunas fechas para mencionar, pero me gustaría hablar desde lo general, y por ahí como aprendizaje creo que la educación en este 2025 se planteó como necesidad para mí. No solamente el sistema educativo en general, autoridades y demás, sino la familia como un agente central en la educación. Dejar de esconder los problemas que tiene el sistema educativo bajo la alfombra, y para mí tomar el toro por las astas, patear de alguna manera el tablero, porque es necesario un cambio en el sistema educativo. A ver, Nosotros ¿en qué venimos... el tablero? Es necesario hacerlo. ¿No? Es necesario hacerlo. Hay algo que para mí obligó a que todo esto se reconfigure, o empiece por lo menos ese trayecto de reconfiguración, y es este aparatito, el teléfono, celular, que trae de la mano un montón de desafíos a los que hay que adaptarse, a los que hay que acomodarse dentro del aula. Por un lado, el uso propio del teléfono. Recordemos que acá en Tucumán, mediante una ley, se reguló la manera en la que se usa el teléfono celular, únicamente con fines pedagógicos y en casos de emergencia. Entonces esto dejó abierta la posibilidad a las escuelas y a los colegios que instrumenten los mecanismos necesarios de acuerdo al caso. En algunos casos se lo hizo bien, en otros casos quedan por ahí algunas cuestiones más grises que deberían ser definidas, pero bueno, es una cosa de prueba y error. Por otro lado, el mismo uso de las pantallas y los chicos, el vínculo que tiene, y qué pasa con los efectos emocionales que eso genera, porque el teléfono celular trae aparejado el bullying que siempre existió, pero potenciado, ¿no?, con el uso de las redes sociales. Es un elemento que los chicos utilizan en una vida casi paralela, ¿no? Los especialistas te dicen a los chicos, más allá de preguntarles cómo te fue hoy en el colegio, cómo te fue hoy en tu vida virtual, ¿no?, que forma parte de lo educativo también. Entonces me parece que es un desafío importante a tener en cuenta. De hecho, hace poquito acá nosotros en estos ciclos de encuentros, La Gaceta, especialistas planteaban, los mismos estudiantes, la idea de alejarse un poco del teléfono y de volver a este plano de contacto, ¿no?, entre los estudiantes. ¿Pero se puede eso? Yo creo que se puede. Lo fundamental es que el tema esté en discusión, de que haya tiempo para plantearlo, para discutirlo, para hablarlo, para sugerir modificaciones, para entender cuáles son los riesgos, capacitarse. Yo creo que eso también es
lo pongo como un hito en educación, porque creo que el sistema educativo en la provincia y a nivel nacional avanza hacia ahí. Acá en Tucumán este año se planteó, y creo que fue una de las provincias pioneras, en capacitar en el uso de inteligencia artificial a los docentes, ¿no? Mediante convenio con Argencom y otra empresa, a los maestros, ¿no? Para que puedan entender de qué se está hablando, porque los chicos usan la tecnología, usan la inteligencia artificial, y por ahí da la sensación de que el aula, la escuela, los docentes y las autoridades van quedando un poquito atrás, los padres incluso, nosotros también. No sabemos cómo guiar desde casa. Te iba a poner el análisis de los padres, ¿no? Sí, es decir, ¿qué rol juegan los padres? Que creo que yo creo que ensuciamos la cancha, no estamos favoreciendo este movimiento. Yo creo que está costando encontrar ese vínculo escuela padres, familia, sí, porque dejaron de estar claros los roles, pero sobre todo porque la familia, para mi punto de vista, y esto también lo dicen los especialistas, han perdido el rol fundamental, que es el de guía, el de educador, el de formador, el que te brinda los valores con los que vos vas después a la escuela como estudiante, ¿no? No te tiene que poner únicamente orden el preceptor, el director, sino en casa, ¿no? Se forma eso. Y es una tarea conjunta. Los docentes reclaman justamente eso por parte de los padres, pero hay que entender también que hay toda una realidad económica que obliga a las familias a trabajar todo el día, y que en ese contexto el vínculo se hace difícil, ¿no? Los chicos muchas veces están solos ante una infinidad de problemas que no existían antes, porque esa es la realidad, ¿no? El teléfono trae aparejado un montón de dilemas que, bueno, hay que ver cómo se los enfrenta. Incluso la violencia dentro del aula, incluso el bullying, ¿no? Hemos tenido casos en este año en los que hemos visto niños con intentos de suicidio. Afortunadamente, un hecho concreto en la escuela Roca. Digo, afortunadamente la chiquita se salva, ¿no? Sí, sí. Pero abre el debate en relación a qué está pasando con el suicidio. Para las autoridades es un problema el suicidio, porque cada vez hay más intentos de muerte a edades más tempranas. Fue un año entonces duro. Fue un año muy duro, por eso te digo que es necesario que se haga esa revisión, que los problemas se hicieron muy evidentes. Lo mismo pasa con la alfabetización, que yo la pongo como un elemento clave, porque vos decís, bueno, estamos con el celular en la mano, se supone que todos estamos alfabetizados, pero hay una cara B o A, no importa, de chicos que llegan a tercer grado sin comprender lo que están leyendo, ¿no? Frase que hemos escuchado mucho este año, pero que resume historias por detrás. Los sectores más vulnerables son los más complicados en este tema, y bueno, me parece como un paso adelante que en el caso de Tucumán se haya sumado este compromiso federal en donde 24 jurisdicciones asuman el compromiso de arrancar un proceso serio de alfabetización, ¿no? Uno dice alfabetización, sí, es aprender a leer y escribir, ¿no? Acá se hizo en Tucumán en septiembre el primer congreso de alfabetización, vino gente muy interesante, súper capacitada, formada a los docentes, y decía, no puede ser que los chicos arranquen en primer grado, terminen en sexto grado y no sepan leer, o por lo menos no tengan la fluidez que tienen que tener en un sexto grado. Y esas son cosas que están ocurriendo en todo el país, ¿no? Hay situaciones más graves, menos graves, pero en realidad es volver a plantear desafíos que están en relación a esto que parece básico, pero que viene muy atado a temas como los que mencionaba Marcelo, que es la cuestión de la economía, el financiamiento. ¿Qué valor le da la educación el gobierno nacional, el gobierno provincial? No se necesita presupuesto. Así que me parece que son como, para mí, bueno, dije varios, ¿no? Pero son varios temas que son como fundamentales. Claro, me voy a tribunales, te dejo pensando qué desafíos vamos a plantear para el año que viene, ¿sí? Dale, sí. Me voy a tribunales. Juan Manuel, ¿qué pasó este año? Me pongo la toga. Póngase la toga. toga. La peluca también, ya Póngase en este caso la toga, sería... la peluca. Vos sabés que me gusta pensar en el Poder Judicial como el poder más político que tiene la sociedad. Si bien es el único poder que, a partir de tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, no elige a sus representantes mediante un voto directo,
es el que termina siendo el termómetro absoluto de lo que tiene que ver con la sociedad. Qué curioso lo que estás diciendo, ¿no? Pero que te voy a dar un ejemplo que ha pasado aquí en el programa exactamente, y repaso rápidamente. Gustavo Rodríguez habló de narcotráfico, habló de delitos, habló de violencia. Sí. Gaby Baigorri habló de procesos electorales, habló de reformas políticas. Álvaro Medina habló de incendios, habló de medio ambiente. Sí. Nicolás Aguillarte habló de bullying. Marce acaba de hablar de cuestiones que tienen que ver con la economía y cómo se lleva adelante un país. Caro está hablando de cuestiones de educación, y todos tienen un factor común. Mal o bien terminan en el Poder Judicial, porque las resoluciones siempre llevan a la gente que ante un conflicto termina en el Poder Judicial. Todo de lo que estuvimos hablando estuvo marcado. Y nos está faltando mi amigo Bruno Farano, que va a hablar de fútbol, y el fútbol hoy está manchado por cuestiones que tienen que ver con la violencia y con la corrupción, y que también van a terminar en el Poder Judicial. Ya se están haciendo investigaciones. Sobre la base de esto, el tema de fortalecer un Poder Judicial que hoy está desmembrado, vacío, cuyos índices de exposición son muy altos y que al mismo tiempo no tienen una señal de transparencia, se lo ven las encuestas, hacia el público, me parece que 2025 nos ha traído más de eso, digamos. Anoche lo escuchaba Rosati, que dio una entrevista con Carlos Pañi, y él hablaba, por ejemplo, de que hoy, con la constitución actual que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 3 personas, ellos ven 13.000 causas por año. Ellos deben resolver 13.000 causas por año. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que tiene 9 miembros, ve 100. Claro. ¿Sí? Y estamos hablando de un país muchísimo más grande, con muchísima más gente, con muchísimos más conflictos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Se judicializa absolutamente todo. No hay filtros en el medio que permitan resoluciones que hacen que no lleguen. O sea, las otras instituciones, los otros poderes no logran resolver los problemas, se va a tribunales y se transforma en la resonancia política de todo en el acto. Tribunales. O sea, a ver, el último ejemplo es muy grande, pero no deja de ser curioso. La reforma laboral recién está entrando en diputados y ya tienen presentaciones judiciales. Claro. O sea, ni siquiera sabemos el fino de la letra y ya se está hablando de eso. Está bien, la reforma laboral obviamente va a tener objeciones por varios puntos, pero termina incidiendo siempre en tribunales. Vos sabés que hago una acotación, perdón, ¿no? Pero vale este ejemplo que estás dando. Mucha gente está planteando cómo empujar, de distintos sectores sociales, cómo empujar la reforma política, ¿no? Es decir, cómo obligarlos un poco a los legisladores. Y la respuesta que dan pícaramente aquellos que conocen de esto de la política y que tienen muchos años es: y si después lo mismo va a haber alguien que va a decir mi partido no entra dentro de los acoples y por tanto la justicia va a decir que no, que no puede haber reforma. Es que también creo que todos están pensando de que finalmente, sea lo que sea que vayan a hacer, una reforma electoral va a terminar en tribunales. ¿Y cuáles fueron los puntos así centrales que acapararon la atención o la tensión, digamos, de propios tribunales? Me parece que en Tucumán tuvimos un caso paradigmático que, si bien comenzó el año pasado, terminó en que fue el juicio que llevó adelante el TOF contra Juan Alberto Cerizola, el ex rector de la universidad, y es paradigmático por la figura de Cerizola, por la figura de la Universidad Nacional de Tucumán, y porque es una causa en la cual se medía la corrupción. Digamos, cuando uno tiene la imagen de la universidad, piensa en otra cosa, no piensa en corrupción, digamos, piensa en educación, en proyectos, en ciencia, en estudio, etcétera. No piensa en corrupción. Pero cuando uno ve también la cantidad de plata que maneja lo que es casi un poder del Estado, como es una universidad, bueno, entra en este tipo de cosas. El hecho de que se haya condenado a un ex rector y a funcionarios de su misma gestión y absuelto a uno de ellos por ahora, recordemos que la sentencia no es tan firme, me pareció muy fuerte en un juicio muy largo, muy peleado, con muchos intereses en juego, pero que sin duda, digamos, terminó marcando el hecho de que
alguien con tanto poder, como fue una persona que dirigió el camino de la universidad, termine no solamente en el banquillo de los acusados, sino condenado por el delito, por este tema de desviar fondos que llegaban de la minería y que no se utilizaron para lo que estaban destinados, ¿no? Bien. Eso por un lado. Y por el otro, volviendo un poco a lo de la justicia, me parece que Tucumán ha vivido un problema grave y lo sigue viviendo con el tema de las vacantes judiciales. Las vacantes. Tanto a nivel local como a nivel federal. El problema es que no es directamente de tribunales. No tiene que ver con tribunales y sí tiene que ver con la política, con lo que hablábamos al principio, porque es una cuestión de muñequeo y en esto no vamos a entrar ni siquiera en una cuestión que tiene que ver con un partido político. O sea, no se le puede arrogar a Milei, que es el culpable de que están haciendo, de que estas vacantes, porque lo mismo pasó con Alberto Fernández, lo mismo pasó con Mauricio Macri, lo mismo pasó con Cristina Fernández, que es que ellos muñequean para ver a quién van a poner ellos en el Poder Judicial, porque saben que el día de mañana pueden llegar a necesitarlos a la hora de resolver un conflicto. En este caso, de la Corte para abajo, ya hemos visto lo que pasó con García Marcilla, con Lijo, etcétera, es una pulseada que tiene que ver con la política, pero eso resiente en el resto del Poder Judicial, en el ámbito nacional y en el ámbito local también, donde hay muchas vacantes, tanto así que el Consejo Asesor de la Magistratura eleva ternas, o sea, toma los concursos, se ven los antecedentes, se hacen los análisis correspondientes y llegan al Poder Ejecutivo y no se terminan eligiendo candidatos o se terminan eligiendo muy pocos. Este año fueron 7. ¿Y cuántas vacantes? Hay más de 60 vacantes en el Poder Judicial de Tucumán, teniendo en cuenta además ¿Hay un problema presupuestario ahí también? ¿O? Hay un problema presupuestario que también es grave. Pero bueno, si hablamos de querer resolver problemas, necesitamos a alguien que los resuelva. Porque si hay una vacante en un juzgado, en una cámara, el que lo termina resolviendo es un juez subrogante que puede ser nombrado a dedo o puede recaer sobre otro juez titular que se tiene que hacer cargo de ese juzgado. No deja de ser menor el problema, digamos, a la hora de impartir justicia, ¿no? Juan Manuel, y en los últimos meses, no sé si, ya se me perdió un poco la dimensión, pero en los últimos 2 meses tal vez estalló ahí un conflicto fuerte en el Ministerio Público Fiscal entre el titular del ministerio. Me parece que él no tiene una exposición pública, pero sí el diputado Cisneros que, hubo una polémica que trascendió los ámbitos provinciales y que pone en la palestra toda una discusión sobre la administración de justicia en el Ministerio Público Fiscal. Es un tema, ¿no?, del año. Es un tema y es un tema que está lejos de resolverse. Creo que era un enfrentamiento que venía subyaciendo ya desde hace mucho tiempo, con rencores, con problemas entre ellos, con disputas, y que terminó estallando este año a partir de distintas causas. Una de ellas tiene que ver con un poco con lo que creo que habló Gustavo también, este famoso caso Vélez, digamos que sirvió como caballito de batalla para ambas partes, tanto Edmundo Jiménez como ministro fiscal, como Carlos Cisneros como diputado nacional, 2 hombres muy poderosos que han llevado al terreno una disputa que parecía soterrada. ¿Y vos pensás que eso va a continuar? Yo no tengo duda de que va a continuar porque aparecen granadas debajo de cada uno de los casos. Me está llamando mucho la atención cómo temas que no estaban tan vinculados a eso terminan acercándose y por una arista o por otra se vinculan con este tipo de peleas. No va a terminar bien, sin ninguna duda. Creo que estamos en presencia de un tema complicado. No va a terminar bien, según Juan Manuel Montero. Me voy a jugar al fútbol un rato. Bruno. Bueno, lo escuchaba justamente a Juan Manuel y lo decís vos, y charlando también con los integrantes del área de deporte hoy, pensamos en qué había pasado en este 2025 en deportes y pasó de todo. ¿Vos estás desvelado como Nico después de la fiesta de deporte? Sí. Y bueno, pero pensábamos en eso y decíamos, a ver, el deporte es emociones, pasiones, orgullo, son muchos sentimientos y no nos damos cuenta que, bueno, hay competencias todos los días y cuando te pones para la pelota a decir qué fue lo que pasó, y hay 2 hechos que llevaron a Tucumán, creo, a lo más alto de las noticias, digamos. El hecho de, uno, el cruce a nado del Río de la Plata, en el que 2 tucumanos
lograron una hazaña, algo que nunca se había logrado o nadie, ningún tucumano lo había podido lograr, que era cruzar justamente el Río de la Plata. De la costa uruguaya a la costa argentina. Sí, a la costa argentina. Estuvieron 17 horas y 40 minutos, 42 minutos nadando, en lo que fue un desafío gigante y una muestra del poder resiliente que tiene el deportista. Ayer, también durante la fiesta del deporte, la ganadora del premio mayor, María Emilia Filgueira, hablaba y decía: está bueno que el fútbol no sea el único deporte que salga en los medios y del que se hable, porque ahí está toda esta gente que trabaja contra todo, contra el bajo presupuesto, contra el trabajar prácticamente en soledad, y bueno, y llegan este tipo de logros que hace pensar también. El hecho de que por ahí deportistas que no tienen apoyo, que es todo a pulmón, que entrenan cuando pueden, que en medio del trabajo tienen que salir corriendo para ir a un entrenamiento, o que tienen que dejar de lado horas de estar con su familia para poder llevar adelante este tipo de desafíos, está muy bueno. Y en este caso, Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broskowski, que fueron los quienes lo lograron, bueno, pudieron poner a Tucumán en lo más alto. Y el otro punto es la realización del WTA 125 de tenis. Que se hizo se llevó a cabo en Lawn Tennis. Es otro de los torneos que Tucumán cobijó en los últimos años. Y creo que, bueno, este es un torneo realmente importante a nivel femenino, en el que durante una semana, un poquito más de una semana, estuvieron jugadoras que integran... Sí, y la ganadora creo que se quedó una semana más, además. Exactamente, que puso a Tucumán en el mapa mundial. Y en el que vinieron deportistas de todos lados del mundo, dejó infraestructura, porque lo dijo Mercedes Paz, Tucumán va creciendo y también está lista para quizás recibir un torneo más importante, que ese es el objetivo. ¿Quién te dice que en el corto plazo podamos tener un ATP? Es muy difícil, pero es algo que hace unos años parecía impensado. Y cuando se fueron, sacamos un aprobado, por lo menos, es decir, fue bien visto, digamos, nuestra gestión. No es, digo nuestra gestión, la gestión de Tucumán. Sí, quedaron muy conformes con toda la infraestructura que puso, bueno, Lawn Tennis, y sobre todo la Asociación Tucumana de Tenis, que fue quien se encargó de la organización. Hasta ahora Tucumán era algo de rugby, algo de alguna leona que se animaba a llegar, digamos, a alguna tucumana que se hacía leona. Y creo que ni el fútbol, ¿no? Llegaba a niveles internacionales. Internacional, sí. Y bueno, y el tenis hoy nos puso en el mapa mundial. Qué bueno. Entonces son dos cosas que nos dejó este 2025 y creo que es muy valorable. Por el hecho de que justamente el fútbol, del que todos hablan, no esté en el tapete y esté en este tipo de Bruno, te deportes. dejo pensando, me voy y ya no me quedan minutos para esto, así que Marcelo, 2026, rápido. Primero, hay que estar pendiente del nuevo régimen de bandas cambiarias, 2,5% el incremento, ya no salimos del 1% mensual y eso va a significar un salto inmediato del dólar. Por ende, se encarecen los gastos en el turismo. Te hablaba de Brasil. La relación Argentina... ¿Va a salir más caro salir del país de vacaciones? Sí. La relación real pesos es prácticamente 1-1. Cuando este año, en las vacaciones pasadas, era 3-1 en favor del peso. Eso hay que tener muy en cuenta. Lo que se vayan a Brasil con cuidado. Y prácticamente va a tener los mismos precios que la Argentina. O sea, puede beneficiarte esto en materia de gasto para decir, bueno, si me muevo con el real de la misma manera que me muevo allá y por lo tanto tengo que gastar como gasto allá. Bien. Te vas a dar un lujo dependiendo del bolsillo, naturalmente. Y vinculado con el bolsillo, creo que en un año par los gobiernos suelen ser menos gastadores, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Pero hay que acaba tomar de haber reformas de todo tipo. Probablemente, pero la reforma que tiene que haber es la impositiva, es la central. Esa es la que debería darse. ¿Va a haber reforma impositiva? Solamente maquillaje. Yo creo que maquillaje. Solo maquillaje. No creo que haya un super IVA, no creo que toquen la coparticipación. Es como tocarle, digamos, al duende. No, coparticipación seguro no. No, pero
creo que la reforma laboral sí va a llevar, como titulamos nosotros, 8 impuestos, se lo va a llevar puesto, y no vamos a tener 155, vamos a tener 147 tributos en el vademecum tributario argentino. Por lo demás, creo que acá se necesita mucha conducta fiscal. Va a ser un año demasiado con un ajuste doméstico. Creo que la microeconomía, en algún momento el gobierno va a tener que tomar alguna medida que favorezca el bolsillo del argentino, ¿no? Porque el primer año que fue 2023-2024 fue de ajuste pleno y brutal. Este año fue de corrección y ancla fiscal. Cuidemos lo que entra y ojo con lo que sale. Y no llegó nada a la gente. Pensábamos que íbamos a terminar con una inflación de 0,7% y sin embargo tenemos una proyección de 2,5% para este mes también, este último mes. Y vaya a saber cuándo volveremos a tasas razonables. Dicen el relevamiento de expectativa de mercado, que es el consenso entre 54 analistas. ¿No sos optimista para 2026? Yo creo que va a depender mucho de la relación institucional entre gobierno nacional y provincias, ¿no? Porque no hay una cuestión electoral de por medio, pero sí hay una cuestión política. O sea, el diálogo que puede haber entre gobernadores y gobierno nacional va a incidir en el Congreso y naturalmente eso va a significar reformas estructurales, que creo que va a ser el año de las reformas. Gracias, Marcelo. ¿Caro? Mira, hay una cuestión que está sobre la mesa que justamente hace una semana planteó el Gobierno Nacional y que es esta denominada Ley de Libertad Educativa, que plantea ciertas modificaciones para el sistema educativo total, y esto hablamos de incluso cambios a la ley en una base, pero que de alguna manera trae una modificación fundamental en cuanto a financiamiento, en cuanto a la familia y la posibilidad de elegir cómo quiere educar a sus hijos. Acá entra el homeschooling, que está haciendo algo muy analizado. ¿Qué es eso? Me hablas en inglés, no sé qué es. La posibilidad de que se pueda estudiar en casa, que por supuesto existe acá en Argentina, incluso en Tucumán. Es muy incipiente y a veces bastante difícil el acceso, no es para todos, pero son herramientas que en otros países funcionan muy bien, están por supuesto bien instrumentadas. Javier Milei quiere darle un paso a eso, vamos a ver qué es lo que sucede, porque hacer una transición del sistema educativo actual a esta modificación, bueno, va a llevar mucho tiempo, lo hablábamos con Juan María Segura, que es especialista en educación hace unos días. Eso como punto, porque seguramente es una de las reformas que plantea el Gobierno Nacional para esta segunda parte, ¿no? Y acá a nivel provincial, bueno, las posibilidades que se plantea el gobierno el gobierno provincial y Susana Montaldo en este caso es el cambio en el rol del aprendizaje, pasar por supuesto de este modelo tradicional del docente como la autoridad que da la clase y el estudiante únicamente receptor, ¿no?, de los saberes, y que sea una cosa colaborativa, ¿no?, a la vista de esta cuestión del uso de la inteligencia artificial. Hay que ver de qué manera se instrumenta. Trabajo por proyectos, el uso de la nueva tecnología, la idea de brindar talleres optativos para que los chicos puedan tener una orientación vocacional un poco más afinada a la hora de pasar a un nivel secundario. Cambiar este formato tradicional de una secundaria con 13 materias y pensar en otra idea, ¿no? Así que vamos a ver cómo se avanza en ese sentido, y me parece a mí que sí o sí tiene que estar presente. Me imagino que debe estar contemplado, pero la idea de crear espacios en donde se atienda la salud emocional de los estudiantes, por todo esto que contábamos al principio, y sobre todo se generan espacios de inclusión. Hay un tema que es la discapacidad que todavía no logra ser resuelto, y generar entornos de igualdad para muchísimas familias que no encuentran ese amparo en el sistema educativo, y me parece que es un tema a resolver. Gracias, Caro. Me voy de nuevo a tribunales. Vaya. ¿Me voy? Juan Manuel, ¿qué va a pasar el año este? Yo anhelo dos palabras. Sí. No anhelo las palabras, sino que se conviertan en realidad. Transparencia y cercanía. Transparencia en la que el Poder Judicial realmente se ponga de cara al ciudadano y no solamente explique los fallos que dicta, sino que sean conocidos por todos. Algo que me parece que
hablando de los temas tan claves como los que hemos desarrollado esta noche, es muy importante. Siempre estuvo esa figura de que el juez solamente habla por sus fallos, por sus sentencias, pero muchos siguen sentados en una poltrona y no están de cara a la sociedad. Me parece que es algo que se está reclamando en este momento. La figura del juez sigue estando como muy elevada y no tiene un diálogo ciudadano por el momento. Y la cercanía tiene que ver con eso, con un trabajo que me parece que se viene llevando adelante, pero que hay que profundizar, que es que Tucumán tiene lugares en el interior profundo que todavía no están representados jurídicamente. Se está trabajando con el tema de los juzgados de paz. Que son 69 en la provincia, se los está modernizando, se les está dando herramientas, se está trabajando con el tema de que tengan el sistema informático para que la gente no tenga que irse a alguno de los centros judiciales de la provincia, pero es un camino que hay que profundizar porque muchos de ellos históricamente abandonados estaban realmente destruidos y hay un trabajo que se está haciendo en este momento de reconstruirlos, pero es muy necesario que la justicia esté cerca del que la necesita, sobre todo en casos muy complicados como tiene que ver con la violencia doméstica, con el tema alimentario, con amparos por la salud y espero que ese tipo de cosas se profundicen en 2026. ¿Algún caso, así como vos me dijiste hoy, de Cerizola fue un hito de 2025? ¿Alguno que podría ser en 2026? Vamos a tener en marzo del año que viene. Seguramente el caso Vélez estará dando vueltas ahí. Sin ninguna duda, voy a decir lamentablemente, pero recordemos que se nos viene una feria judicial de un mes y son casos que no creo que realmente vayan a ser cuestiones de feria. En este caso, pero el año que viene va a estar marcado por un tema con el cual venimos trabajando y deseando que haya transparencia desde 2006, que es... ¿Desde 2006? Desde 2006 años. Venimos con este caso que es la muerte de Paulina Levos, uno de los crímenes más atroces de la provincia, que está irresuelto, si bien ya hubo 2 juicios en este caso, todos fueron por encubrimiento. ¿Y qué va a pasar ahora con eso? A principios de marzo del año que viene ya está dada la fecha para que se haga el juicio contra César Soto, que era el novio de Paulina Levos y que está acusado por el homicidio. El último que se supo que estuvo en principio claramente con Paulina. El único que habría estado adentro de un remis o que ella iba a la casa de él en un remis, fue lo último que se supo de ella. Y además de Soto, acusado por el homicidio de Paulina Levos, va a estar acusado Sergio Caleñuc de encubrimiento. Secretario de Alperovich. Y claro, fue secretario de Alperovich e hijo del ex jefe de policía y también secretario de Alperovich, una de las personas más cercanas. Él en este caso está acusado por encubrimiento. Va a ser un juicio que ya está fijado a principios de marzo, que va a durar más de 2 meses, que tiene más de 120 testigos y que va a definir un poco cómo termina esta causa. Lo conocemos todos a Alberto Levos y su lucha incansable ante este tipo de cosas. Veremos si a pesar del tiempo puede haber justicia y lo dejo ahí. Bruno, cerremos este programa. Bueno, en el 2026 creo que es necesario potenciar todo lo que decíamos hace un ratito, potenciar todos esos deportes que por ahí no son la noticia cotidiana, pero que esconden historias muy importantes. Pero volviendo ya al fútbol, creo que lo que se va a llevar toda la atención en 2026 va a ser el Mundial. Estados Unidos, México y Canadá, en el que Argentina va a defender la corona de Qatar 2022. Y un Mundial es mucho más que un torneo de fútbol. Une a todo el mundo justamente, pero también une al fanático del fútbol con el que no ve fútbol, con el que ve fútbol cada 4 años. Y va a ser el fin de Messi. Exactamente. Además, todo lo que engloba un mundial, que el mundial atraviesa por ahí
generaciones, atraviesa franjas etarias, atraviesa las conversaciones cotidianas. Va a estar también eso, va a estar el último Mundial de Messi, la defensa de Argentina de la corona, y bueno, creo que es, ahora va a ser un poco más de un mes, porque este Mundial va a tener más participantes, sí. En vez de 32 van a ser 48 selecciones las que van a jugar, entonces va a tener un poco más de un mes, y bueno, durante ese periodo solamente se va a hablar de fútbol. Y déjame un sueño. ¿Va a haber clásico de Tucumán? Y bueno, ese es el otro punto. El desafío que tienen tanto Atlético y San Martín, que son los equipos grandes de nuestra provincia, que tienen historia a nivel nacional, es revertir lo que pasó este 2025, que fue malo. Muy malo. Muy malo. Si uno se pone a analizar lo que fue el año de cada uno de los equipos, va a encontrar muchísimos malos momentos y muy pocos apenas lindos. Entonces creo que ese es el gran desafío. Por ahí se hablaba de que se podía llegar a jugar clásicos amistosos ahora en enero. Ese sueño sí se enfrió un poco. Aparentemente tampoco se va a dar. Y bueno, solo queda esperar. Primero que mejoren los dos equipos, que puedan volver a ser competitivos. Hoy uno ve a nivel nacional equipos que no tienen tanta trascendencia, que no tienen tanta historia y que son no solo protagonistas, sino que terminan logrando títulos tanto en la Primera Nacional como en Primera División. Y ve a dos equipos como Atlético y San Martín con tanta historia que no pueden llegar a nada. Con la maldad que nos caracteriza, ¿me decís qué va a pasar con Tapia? ¿Sobrevive, no sobrevive? Y es todo un tema. No. Es con la maldad que nos caracteriza. Ojalá que no. Ojalá que no. Sí, por el bien del fútbol argentino. Bien, muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos después de varios programas de esta 9ª temporada de Panorama Tucumano. No sabemos si llegamos y volvemos en la 10ª, pero bueno, ya veremos. Lo definirá Gaby Baigorri después. Todas las cosas que dijeron los colegas acá, en el anterior bloque y en desafíos que hablan de la necesidad de un Tucumán diferente, de algunas transformaciones, de algunas cuestiones que hacen que mejoren la vida de la sociedad. Pero todos esos desafíos que ellos han planteado y que han dejado puestos acá para que vos lo escuches, nos atraviesan al periodismo. Nos obligan a estar atentos, nos obligan a mirar, nos obligan a escarbar un poquitito ahí abajo. Algunos de muchos de ustedes que tienen poder no quieren que se sepa. El compromiso de la Gaceta es que se sepa. Pero el compromiso de la Gaceta también es que se sepa con verdad trabajada, con verdad investigada, con verdad analizada, con verdad chequeada. Compromisos que asumen todos los periodistas que hacen y construyen las noticias de todos los días en las distintas plataformas que tiene la Gaceta, en cada una de las intervenciones y de las formas de comunicarse con vos. Hoy, en estos tiempos, nos atraviesa la mentira. Mentira que inclusive a veces atraviesa a cosas que se dicen de la Gaceta. La Gaceta hace periodismo como lo ha hecho en los últimos 113 años y lo va a seguir haciendo de la misma manera que lo ha hecho desde esos 113 años. Hasta el año que viene. Auspician este programa Gobierno de Tucumán. Macro. EDET. Honorable Legislatura de Tucumán.